sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. ¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El saludo extensivo para toda la audiencia. Estamos cerca, a la hora 19, 22 grados la temperatura. Hoy es 5 de julio, ¿sí?, de este año 2017. Lo que ya todos sabemos es que estamos cada vez más cerca del aguinaldo. Es una buena noticia, ustedes saben, estamos expectantes, ¿sí? Algunos de nosotros ya rayando las paredes para poder llegar a ese día en donde vamos a estar cara a cara por algunos minutos, ¿sí?, con el aguinaldo, y después se fumará como nuestras esperanzas. ¿Cómo estás, Literal, en Mariana? el mejor de los casos, algunas horas. Sí, si es que llega de noche. Sí, puede Sí, ser. no te da tiempo a que alguien llegue a tu casa a cobrarte, Tal ¿verdad? cual, Pero sí, Pero sí, ¿qué sí. tal, Toto? Un saludo Maldita a toda la hora en la que audiencia. ofrecieron los débitos automáticos, ¿verdad? Sí, 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 es bueno. cierto. Pero bueno, Bueno, todo muy bien, bien, Mariana. bien. Un saludo a toda la audiencia de Sin Vueltas. Pese a estar en julio, ya viniste florecida vos. Sí, Por sí, lo que vemos. a tono. Gracias a Liliana Buti. Muchísimas gracias por ¿Cómo el taller? estar en el programa, Mariana. No, Es un por placer. favor, a vos por la Sos el invitación. equilibrio de este programa, ¿sí? Ok, gracias. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Buenas Toto? tardes. ¿Cómo te va? Bien, todo muy bien. Muy bien, muy bien. Me gusta tu Todo. tono verde, ¿eh? Sí, color esperanza. Color esperanza, sí. Sí, No la hay que esperanza de un no hay lugar que perder mejor. la esperanza en la vida, jamás. ¿Cómo? No hay que perder la esperanza. No, en la no, no. vida. De hecho, al pasar la puerta del canal, trato de que esa esperanza... Y arranca el programa y bueno, digo, Sí, así es. es lo último que se pierde igual, se ¿sí? lo hace. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, ¿Todo ¿y vos, muy bien? Toto? Todo muy bien. Todo Feliz miércoles. Sí, ¿verdad? El ombligo de la El semana. ombligo de la semana, nunca antes he dicho. Sí, nunca la antes cintura dicho. de la semana. La tampoco cintura nunca de la antes semana. dicho. Salvo que sea la mía. ¿Verdad? Que es así Ahí no interminable, existe, la claro. cintura de la semana Ahí no está ahí, existe. se alarga todo, ¿verdad? Pero es así. ¿Cómo estás, Felipe? Hablando de cintura. Sí. Hablando de cintura. Hablando de ¿Cómo está, cintura, Toto? sí. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo estamos? muy bien? Súper bien. Bueno, te noto chocolatoso hoy. Estás con un... en realidad va a ser una función, ¿verdad? Digamos que nací así. No, hablo de tu camisa, no de, Ok, de la ok, tez. ok. Sí, no de tu tez. Pero no, digo por la Martel, camisa, una muy linda Martel, camisa. genial. La Sí, camisa de aprovechando. Martel. Muchas gracias a la familia Niela por el apoyo. Ahí está, uno le tira al centro, el tipo No. define de chilena, ¿verdad? Espí González. Bueno, un saludo a la familia aborigen también, después del partido de ayer. ¿Qué decirles? Estamos con ustedes simplemente acá, a la distancia. Vamos a ponernos al costadito. Si necesitan un abrazo, nos avisan y estamos ahí ¿Qué va a hacer? para contenerlos. ¿Qué va a hacer? Son dos saludos de ese pelo. ¿Cómo? Son dos saludos de ese me pelo. parece... Y por lo menos de agonía. ¿Cómo estás, Bueno. Pedro, con el tema de hoy? tema Que vamos, de hoy. cambió el escenario, ¿verdad? No, cambió de ayer a hoy. En realidad, de hoy a unas horas. De Horas. hoy a hoy. De ayer a hoy. Cuestión hoy de otra. horas, ¿no? En Sí, cuestión de horas. sí. Y bueno, ¿qué le va a hacer? La ley de financiamiento político. Nosotros sabemos que a la clase política le cuesta comenzar a trabajar en cuestiones que le van a ir limitando esa posibilidad de maniobra en cuanto a los recursos. Pero se tiene que hacer y se hace en las democracias más importantes del mundo, de esas en que ellos mismos hablan y ponen como ejemplo, pero parece que les cuesta en nuestro país hacer que ese ejemplo sea también realidad aquí. Pero bueno, hoy no sé qué pasó. Sí, Vamos a averiguar qué pasó. Es la gran pregunta, ¿verdad? Planteamos Claro. el programa desde la perspectiva Sí. de que esto ya estaba encaminado Ya estaba Claro. encaminado, nosotros a ya una pronta decimos, definición, ¿verdad? se aumentaba el tema de 5.000 a 50.000 jornales mínimos. El famoso tratamiento en particular es lo que queda. No, en realidad, no. Un En realidad, punto en realidad. Claro, Sí, un se punto, hizo una- el artículo, perdón. perdón, me pidieron que haga la introducción, yo voy a hacer. Muy bien. Ok, ok. Después, Bueno. Estamos en ese Voy, plan. yo pongo la puntita y después Hablando de ustedes van. democracia, hablando de democracia, ¿verdad, Claro. Pedro? Sí. Claro. Entonces, el tema que tenía El que Rey Sol. tratar hoy es el artículo 64. Muy bien. Ese era. Lo que la gente tampoco entendía era, viste que hablamos de la trazabilidad, pero tampoco se daba lugar a la Contraloría, tampoco se daba lugar a la CEPRELAT. Bueno, la CEPRELAT es una institución que está ahí, pero uno no sabe en realidad para qué está. Únicamente la Fiscalía, pero hay desconfianza con respecto a los fiscales, cómo son nombrados, la influencia política. Entonces uno dice, che, esto es como el gato pardismo, cambias algo para no cambiar nada. Y ya la gente dice, vas a ver qué, estamos cansados de comer vidrio. Pero hoy, de pronto, volvió todo a foja cero. ¿Qué pasó? Sí. ¿Estamos? Estamos. Felipe, por favor. ¿Puedo hablar ya? O sea, no, ¿Ya adelante. autorizado? Por favor. Ya tenés la venia. No, lo que del pasó fue demócrata. que se volvió a meter en el orden del día una adenda del proyecto, ¿verdad? Y se discutió bastante, se agregaron temas, inclusive temas nuevos, ¿verdad? Sobre eso. Y uno de los puntos que se discutió bastante fue un planteamiento que hizo el diputado Oscar Tuma, que tenía que inclusive con emparejar, para hablarlo de una manera muy simple,
los gastos que tienen que ver con inversión en medios de comunicación. Pauta, básicamente, ¿verdad? Tanto radio, televisión como prensa escrita, ¿verdad? Después también surgieron otros planteamientos. Finalmente, cuando se decidió enviar de vuelta a comisión, eso es el artículo de la Cámara, del reglamento de la Cámara, al 63 creo que es, nos habla que queda básicamente en foca cero, ¿verdad? Tal vez el ex vicepresidente nos pueda aclarar mejor, ¿verdad? Pero por ahí viene la mano más o menos. Lo que sí que hoy tenemos un proyecto de ley que sigue estando, volvió a foca cero con un tratamiento probablemente en 8 días. Eso es lo que podemos hablar. Nada de lo que se aprobó ayer y se publicó en los diarios Exacto. está vigente. Ok. Eso también para la gente sepa. Y para hacerlo también fácil y pronto, Sí. así como están las cosas, esto no entra en vigencia Para para este- diciembre próximo, porque tenemos que tener en cuenta que todos los cambios que se puedan eventualmente hacer al Código Electoral, inclusive a la Constitución Nacional, y que tengan que ver directa relación con las elecciones de diciembre próximo, tienen que hacerse antes del 21 de agosto, porque es allí cuando el TSJE pone la sobre la convocatoria. mesa, digamos, las reglas que van a tenerse en cuenta en las elecciones. Así que, de todas maneras, si ponerle esa prueba ahora, se sanciona, el Ejecutivo promulga la reglamentación, puede hacerse casi inmediatamente en el TSJE, pero vamos a seguir en lo mismo. No existe esa voluntad política en el Congreso para que esto pueda Y ser ya aprobado. tenemos un montón de ejemplos de leyes que están ahí, pero sin reglamento, ahora no se reglamentaron a tiempo. Mariana, ¿querías No, un acotar solo algo? punto ya a lo que dijeron. En realidad que si bien hoy el proyecto así técnicamente estaría en foja cero, creo que la discusión de fondo que plantearíamos también hoy es la necesidad de limitar, como decía Pedro, y sobre todo de transparentar lo que es hoy el financiamiento de las campañas políticas y de los candidatos Sí. políticos, porque de lo contrario sucede lo que se decía a lo largo de todo este tiempo, que finalmente terminan las propias leyes de juego al no haber, facilitando que sean solo unos cuantos quienes puedan ingresar a este negocio. Incluso hasta ayer podían hacerlo legalmente, incluso proveniendo el dinero, digamos, de fuentes hasta ilícitas. Está con nosotros el diputado Amado Florentín. Diputado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Se escucha, perfecto. No, 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 con pero el con, micrófono. con el micrófono se escucha. Ah, bueno. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Mariana, a Pedro, Carmen. Bueno, en fin, a todos. Y realmente lo que pasó con la ley de financiamiento político es que se aprobó en un 95% el día de ayer, en particular, y hoy se aprobó el 100%. Se aprobó la adenda Claro. en base a un texto propuesto por el diputado Ebre Velar, donde se contempla la posibilidad de la utilización de la autofactura hasta el monto de un salario mínimo. Quiere decir que 2 millones de guaraníes, o sea, básicamente la preocupación era para alquilar vehículos, para transportar electores. Entonces la mayoría de los propietarios de los vehículos no tienen factura legal. A eso, por supuesto, considerando lo que se aprobó ayer, solicité la reconsideración debido al tope de aportes permitidos a personas físicas o jurídicas, que pasó el proyecto contemplaba 5.000 jornales mínimos. El dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales contemplaba 7.000 jornales mínimos. O sea, que básicamente son $100.000. Claro. Y lo aprobado, que fue la propuesta del diputado Lalo Villalba, que fue de 50.000 jornales mínimos, que son 3.925 millones de guaraníes, algo así como $714.000. Entonces, nosotros nos preguntábamos, o sea, que alguien que aporte $700.000 a una campaña electoral, o sea, en ningún caso podemos ni siquiera pensar que se trataría de dinero limpio. Alguien que con su esfuerzo, con su empeño, con su trabajo, y quizá de toda su familia, tenga un buen ingreso, no creo que se anime a aportar esa suma de dinero. Sí lo harían aquellos que se dedican a los negocios de alta rentabilidad, ¿verdad? Y donde deben, por supuesto, lavar ese dinero. Y bueno, lastimosamente aceptaron la reconsideración y utilizaron ese momento para aplazar por 8 días y enviar de vuelta a comisión. Y al enviar de vuelta a comisión,
se puede analizar todos los artículos que ya fueron aprobados. Bueno, si queremos ser optimistas, podríamos pensar que solamente 2 puntos tendríamos que debatir, ¿verdad? El caso de los topes y y lo propuesto por el diputado Tuma, que es también crear topes referido a los pautajes, ya sea esto en los medios televisivos, radiales o prensa escrita. O sea, un monto que no podría sobrepasarse. Y bueno, yo creo que la aprobación de ayer en el sentido de los topes muy altos fue para que vaya al Senado, el Senado modifique unos cuantos artículos, regresa a diputados, ¿verdad? Después el diputado se va a ratificar, regresa al Senado, después viendo, en ese trajín de ida y venidas, entonces ya pasaría el 21 de agosto. Claro, O sea, y ahí quedarían en buenas o sea, intenciones y... Bueno, sí, bueno, y para consuelo podríamos decir que se va a implementar a partir de las elecciones municipales. Pero para estas elecciones no, o sea, ya no hay caso. Esa es la realidad. Está con nosotros también el doctor Edmundo Rolón. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Yo sé que hoy les va a costar un poquito, pero cada uno se va a hacer responsable de su micrófono. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay mucho que hablar al respecto. Yo quisiera puntualizar algo que hizo mención Pedro, con respecto a que tal vez no agrade a los políticos los límites que se les puedan establecer. Y yo les quiero decir, Pedro, que sin embargo esto le favorece a la política. Porque la política hoy está secuestrada, la política está ocupada por el dinero y por personas que no son políticos. Porque si nosotros limitamos al dinero, la política vuelve el talento. Es lo mismo que me digan, no sé, que uno compra o paga por jugar al fútbol en la selección paraguaya de fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a tener un equipo de troncos, ¿verdad? Y es lo mismo que pasa hoy en la política nacional. Estamos llenos de troncos que pagan sus bancas, compran sus ascensos, inclusive se dio en las Fuerzas Armadas, en la policía, en el servicio exterior. Entonces, acá, por el contrario, digamos, limitar al dinero va a devolver la salud a la política y va a revitalizar, va a volver el talento, la vocación y, en fin, vamos a volver a tener política en el Paraguay. Hoy la política es un negocio. Lamentablemente dejó de ser un servicio, dejó de ser la búsqueda del bien común, dejó de ser una acción que busca respuestas a través de políticas públicas a las diferentes problemáticas, sino que con el tema de los aportes, pues los aportes públicos también son un negocio, eso también está dentro de la ley. Digamos, es algo que está pasando desapercibido. Quieren modificar, por ejemplo, en este momento, con la actual norma vigente, 47-43, se deben de aprobar las rendiciones de los partidos después de las campañas para que devenga el desembolso de los subsidios. Esto se quiere modificar a la mera presentación de la documentación. O sea, con la sola presentación ya... No importa que se viole ninguna ley de financiamiento, nada. No, lo que vamos a volver es a la era del cheque en blanco, ¿verdad? Que el dinero público carece de control alguno, tanto en subsidios y aportes, por ejemplo, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones es lo que se está tratando hoy, ¿verdad? Como también de que las elecciones partidarias estaban sin regulación. O sea, una cosa son los cargos nacionales, a intendentes, concejales, diputados, senadores, y en las internas de los partidos, los presidentes de comités liberales o presidentes de seccionales colorados, miembros de la Junta, ninguna regulación. Entonces, ¿cuánto se gastaban en esas elecciones a cargos partidarios? No se sabía, no eran objeto de regulación. Por otro lado, la estrategia apuntaba a modificar la ley de la CEPRELAT, que yo creo que o sea, eso no va a entrar por la ley de financiamiento, sino por la ley de la CEPRELAT. Y digamos que conviertan en sujeto de rendición de gastos y de informe a la CEPRELAT a los partidos y organismos políticos, así como son las cooperativas, los agentes inmobiliarios, los bancos, las financieras, también los partidos. Candidatos. Digamos, no tenemos montos del dinero que mueve la política.
Siempre Pero son presunciones, ¿verdad? son presunciones, claro, pero después de una campaña, o sea, hay una serie de elementos. Yo por decir mi investigación personal nada más. Vienen las épocas de elecciones y empiezan los asaltos. Sí, eso es. Asaltos de banco, Son clásicos. transportadores de caudales, una serie de situaciones. Se relajan los controles en la aduana. Por eso, digamos, o sea, la fuente de financiación espuria en el Paraguay es una realidad. Y hay que ver si finalmente esto puede colaborar o no, pero lo vamos a debatir también. Le voy a saludar antes de la pausa a Marta Ferrara de Semillas por la Democracia. Marta, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Y ahí también a vos te toca el micrófono de mano, así que... Es cierto. Muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, yo antes que nada, volviendo un poco a lo que planteaba Pedro al comienzo, yo quiero dejar en claro algo que yo creo que gran parte de la ciudadanía no tiene muy claro y creo que muchos políticos están aprovechando de eso. Existe una ley vigente. Hay una ley de financiamiento hoy vigente que ya fue promulgada, es la ley 4743. En esa ley se establecen una serie de controles que no serán los perfectos, pero son controles que ya están establecidos por ley y mientras no se modifique la actual legislación, se haya pasado 30 días, 8 días, 10 días, esa ley sigue vigente. Esa ley, a criterio nuestro, sí incluye las internas partidarias. En el artículo 2 de esta ley se aplica a las campañas electorales para la elección de cargos electivos nacionales, departamentales, municipales y de convencionales constituyentes. Punto B. Las campañas electorales internas de los partidos políticos para la elección de los cargos previstos en el inciso A, campañas electorales para referéndum y toda actividad financiera anual de los partidos y movimientos políticos. Esa es una cuestión que se interpreta de que las internas no se pueden controlar. Por otro lado, yo creo que en lo que se presentó hay algo que hasta hoy, por lo menos no escuché acá en este programa. Se han modificado dos cosas, para mí son las más importantes. Una son los topes y la otra es la eliminación del control de la Contraloría. Entonces vos elevás los topes, le das más dinero a los partidos y evitas el control del único órgano competente existente. Si bien no es vinculante, vos al eliminar la Contraloría es el órgano que naturalmente tiene la capacidad instalada para poder hacer control. Marta, lo dije al principio. Lo dije al principio. Pero- Clave era. Pero igual, de todas formas, es importante reafirmarlo como lo dice Marta. Y vamos. claro. Pedro, te ganaste por eso la primera pregunta, pero a la vuelta Pero con mucho de la pausa. Quiero agradecer a Luomo por acompañarme en esta edición de Sin Vueltas, así como lo hacemos siempre desde hace casi una década. Así que mucho tiempo. Y también para esos momentos que vienen de alto Compromiso. Gracias, Carmen. Qué atenta que estás hoy. Te ganaste la segunda pregunta Gracias. del siguiente bloque. Pausa y ya volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations make Todas las voces, la versión completa de la noticia, sin censura. Escucha más, participa más. 6:50 AM, la primera del dial. Somos uno. Para todos. Gente bonita en el Zócalo de Radio 1, ¿eh? Qué gente linda que nos acompaña ahí. Claro, ahí está en Salvador. Radio 1. Y también aparece Pedro, ¿verdad? Claro. Está Cristina. Bueno, Pedro, tenés la primera pregunta. No, el tema es el siguiente. Obviamente, esto se está conversando, ya hay el diputado Amado Florentín está con un dejo de pesimismo, porque es cierto, nosotros estamos en un grave problema como república. Se está perdiendo el control. Hay actores que bien decía el mundo, que van poniendo plata para ganar espacio y son los que marcan la pauta, aparentemente. Y es cierto también lo que dice Marta, que el dinero privado después va a financiar lo público, pero el que pone la plata en la política es porque quiere un retorno. Entonces dejémonos de embromar, vamos a hablar claramente y sin vueltas. ¿Es válido esto? ¿Qué se tiene que cambiar de esta ley de financiamiento político? ¿Y quiénes son los que están impulsando justamente ese aumento? Yo lo escuchaba a Villalba, él decía, lo que pasa que no es lo mismo una campaña política para una concejalía que para la presidencia. Y es cierto también, pero a la pucha.
¿Dónde se pone el tope a todo esto? Bueno, acá lo que hay que considerar es lo siguiente, la dependencia que se crea con el financiamiento de las campañas electorales por parte del financista. Claro. Si un empresario o una persona con muchos recursos le financia a Pedro Bullari su candidatura a la diputación por capital y le aporta $700,000, lo más probable es que conociendo la actividad política, Pedro sea electo diputado. Pero ¿a quién le va a responder después Pedro? Esa es la preocupación ¿Al que lo fundamental. vota, al que te vota o al que te pone la plata? Creo, al que te pone la plata. Ah. ¿Por qué? Porque o sea, algo te va a condicionar el que te va a poner la plata. No te va a poner la plata gratis. O sea, se puede pensar que empresarios, amigos, familiares, de repente aporten 5, 10, 15, 20 millones de guaraníes, te aporten para una campaña electoral. Pero esas cifras siderales, esos son montos que ya no se pone al azar, ni tiene que tener un objetivo bien claro. O es para protección política, porque está metido en algo turbio, o porque quiere tener ascendencia sobre el Congreso, específicamente sobre el Congreso. También se puede dar en el caso de las gobernaciones o las intendencias municipales, donde van a aportar una buena suma de dinero esperando después Retorno. que exista un retorno, ¿verdad?, con negocios que se den en esas gobernaciones. Esto es demasiado importante y por eso que hay que ser muy cuidadoso. Sin contar la venta de escaños, ¿verdad? Bueno. Sin contar, una cosa es, yo voy a ser intendente y digo, bueno, los amigos van a ayudar a financiar, dice uno, ahora ya aparecen los capitalistas. Después está la venta directa. Tu lugar cuesta tanto, el número uno cuesta esto y lo otro, y todo en teoría va sumando a la campaña, ¿verdad? Directamente es una venta. Por supuesto, o sea, las campañas electorales también, tenemos que ser sinceros, cada día se torna más costoso. Yo creo que 2 periodos antes el costo era inferior. ¿Cuánto cuesta una campaña hoy para diputado? Y bueno, No me diga que no sabes, diputado. de hecho que, o sea, mi departamento, por lo menos que el departamento de Cordillera, no es tan caro. O sea, Depende del departamento. Claro, depende del departamento. o sea, pero si vos te vas a Concepción, Y si Central. te vas a Mambay, si te vas a Canindeyú, otros... en la zona de frontera, suelo escuchar, no tengo la precisa, pues no quiero ser irresponsable. Aproximadamente, Es lo que diputado. más cuesta. ¿verdad? Claro, ¿Pero porque cuánto aproximadamente? ¿El tope Un cuánto es número. hoy? ¿El tope está en cuántos millones al micrófono? Micrófono. Al micrófono. Pero, A ver. pero te quiero aclarar, eso es para las elecciones generales. Claro. Eso es para las elecciones generales. Para las elecciones internas, o sea, ¿dónde es lo que más se gasta el candidato o los candidatos? En El las día. elecciones internas. Y el día. En las elecciones internas y en el día de. Ok. Esa es la realidad. Porque ahí tienes que contratar vehículos, una serie de cuestiones que se manejan. Al Al micrófono. micrófono, por En favor. en el día de se sumó un rubro nuevo, ¿verdad? Que ya no es solamente el vehículo ni los gastos propios de los miembros de mesa o la publicidad no se hace ese día, que es el incentivo a los electores. Compra de cédula. La compra de votos, Claro. claro. Eso es lo que ha aumentado. ¿Y para qué se quiere el dinero? Para comprar votos. Entonces, hay que sancionar eso, hay que penalizar eso. La policía tiene que trabajar en eso. La fiscalía tiene que trabajar en eso. La justicia electoral no tiene una sola sanción por violación a delitos electorales. Y no es solamente la compra de votos. Hay otras cuestiones que tienen que ver con violaciones directas a los derechos humanos que han sido denunciadas en los informes de la OEA y la Unión Europea, como las corralonas a los indígenas, por ejemplo, a los cuales los meten en una estancia o los llevan a un lugar, los apartan, los alcoholizan, le dan dinero y no los dejan directamente votar, siendo que eso, por ejemplo, es algo muy sencillo de solucionar llevando las mesas de voto a los lugares donde ellos están. Los presos sin condena, que es la mayoría de la población penal de este país, tampoco puede votar. O sea, tal vez no sean mucho en volumen, pero sí son violaciones abiertas. Sus derechos, O sea, hay una serie de cuestiones importantes y cuando vos hablabas de cuánto cuestan
el voto. ¿Cuánto cuesta una campaña? ¿Cuánto cuesta Claro. una campaña? Eso depende del lugar donde esté. Por ejemplo, en Asunción, que es un distrito mediano, no es ni muy chico ni muy grande, que tiene aproximadamente 500.000 habitantes, vos podés gastar como tope, según la ley vigente, porque hay ley vigente, reitero, $564.000, que es lo que vos más o menos aproximadamente podés gastar por partido, por campaña. Y decime, ¿para qué querés elevar el tope a 50.000 salarios si vos no vas a poder gastar esa plata según la ley? O sea, esto que están planteando está en contra de otros puntos establecidos por la ley. Pero Si yo no mal no entiendo. Tengo la pregunta, Mariana. ¿El mundo quiere aportar después? nada más decirle de que Carmen. Capital y Central son los distritos más caros que hay, ¿verdad? Lo más O sea, costoso. yo ahora me entero por decir que Concepción y otros departamentos han elevado sus presupuestos también, ¿verdad? Yo lo que escucho, hermano, no puedo dar fe de eso. Pero haciendo... Sí, para Marta, es mi consulta. No te olvides del micrófono, Marta, por favor. Esta mañana estuve yo con César Rosel, él es director de partidos y movimientos políticos del TSJE, y decía que mientras más se endurecen esos controles a las campañas y a los candidatos, a los partidos y a los candidatos para la campaña política, es mucho más fácil que corra dinero en negro. O sea, ellos admiten ya que un control mucho más riguroso podría no favorecer, digamos, para las intenciones que realmente se tienen con este proyecto. Y hay ejemplos internacionales. En Argentina me puso el ejemplo. O sea, ¿vos considerás que realmente es así o no existe esa voluntad, entre comillas, otra vez, y mencionamos esa palabra? Yo no veo la voluntad, o sea, de hecho a los hechos me remito, ¿verdad? No existen sanciones algunas hasta hoy por parte de la justicia electoral para nadie que haya violado el código electoral. Entonces tenemos una ley que es letra muerta, o sea, habría que hacer un acuerdo político, modificar la ley electoral. Existe una serie de deficiencias, no sé cuántos proyectos de ley duermen por ahí en los pasillos del Congreso, en los asientos, no sé, se habrán quemado unos cuantos, pero realmente existen grandes problemas, no es solamente el tema del financiamiento. El tema del financiamiento es un problema crítico y grave, porque nos está llevando a un deterioro cada vez más grande del sistema político y una baja calidad en la representación que tenemos. Pero eso no se va a solucionar dándole más plata, flexibilizando menos. Tiene que haber un gran acuerdo, como en países que han llegado a lo peor, como Colombia, por ejemplo, donde eliminaron el dinero privado. Porque nosotros nos vamos a ir matando la representación política, vamos a hacer lo que dice el doctor, vamos a quedarnos sin representantes políticos, vamos a tener solamente representantes que responden al dinero. Y cuando matamos los partidos políticos, ¿qué hacemos? Matamos el sistema republicano. El problema no es matar los partidos, el problema es mejorar la calidad de la representación y los partidos. Matamos los partidos y se acabó la democracia. ¿Qué nos queda? La dictadura. O sea, hay que pensar bien claro lo que estamos haciendo y a dónde estamos yendo. Esto es una tirada al vacío sin fondo. O sea, no, eso de elevar los topes, flexibilizar la ley, porque no se cumple luego, o sea, son todas mentiras piadosas que realmente responden a una absoluta inconsciencia de la clase política y de mucha ciudadanía incluso que desconoce cómo funciona el sistema, que no sabe. O sea, mucha gente no sabe ni que hay una ley que está vigente y hay que cumplir. Y están queriendo cambiar y bueno, y te confunde con esto, te confunden con lo otro, la gente te discute, no, hay ley, sí, hay ley. Claro que hay ley. Para el diputado Amado Florentín, dada la situación hoy como está, con una ley ya, digamos, vigente y con esta que fue, que volvió a comisión, ¿qué es lo que plantearía usted como solución? Sobre todo porque hay un secreto a voces, que acá todos estamos diciendo, se sabe, se dice, se comenta que hay narcos que tienen su diputado, que hay, o sea, esto todo se maneja. Estamos queriendo ponerle un límite, pero vemos que la reacción o lo más difícil está ahí en el Congreso justamente. ¿Qué se puede hacer para que esto eventualmente se mejore en la ley y haya algo que realmente establezca los controles necesarios? Bueno, yo creo que se va a aprobar la ley. Yo estoy seguro de eso, no tengo ni la más mínima duda que se va a aprobar la ley. Así como estaba con el tope de los $700.000 y sin controles. No, yo creo que se va a aprobar como de, por lo menos, en los términos del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y ahí entra mucho la ciudadanía. Las redes sociales son muy importantes. Pero no determinantes, diputado. No determinantes, pero muy importantes. Los medios son muy importantes en el análisis. Y, de hecho, estoy seguro que se va a aprobar. No te digo que como una ley perfecta ni en la forma ideal que querríamos,
Pero, lo que yo no tengo más el optimismo es que esto ya se aplique desde la interna partidaria del 17 de diciembre o en las elecciones generales, porque llegaríamos quizás ya a fines de agosto. No, porque Quizás el 24 o intención 25 de luego se agosto vuelve ya no habría sirve. ningún inconveniente en que pase al Ejecutivo para que sea promulgado. Esta ley, estas modificaciones planteadas, tal cual como está ahora, no con la ampliación del tope, ya fue aprobado en la comisión, en la Cámara de Diputados. No como que ayer, digamos, Sí, para... claro, en la Cámara de Diputados nosotros aprobamos, incluso establecimos que personas acusadas, ¿verdad? Los candidatos no podían recibir aporte de personas acusadas, que es inconstitucional, según Claro. algunos, pero según otros juristas, personas condenadas casi no existen. O sea, por ejemplo, personas condenadas por narcotráfico casi Es no hay. sentido común en todo Claro. caso. No, entonces, eso fue modificado en el Senado. En el Senado también aumentaron los subsidios. Bueno, finalmente primó la versión Senado y se fue al Poder Ejecutivo. El Ejecutivo vetó totalmente, sin necesidad de vetarlo de esa forma. El Ejecutivo podría vetar parcialmente y ya quedaba bastante mejorado la ley. Supuestamente cuando eso no estaba ajustado a las reglamentaciones internacionales y consejos internacionales que se había dado. Entonces por eso se había dado el veto. O sea, esa fue la explicación, el argumento del veto. Fue por el subsidio. O sea, Por o sea, el subsidio. el argumento del Poder Ejecutivo para ese veto fue que se aumentó los subsidios. Se relajaron los controles, perdón. Así mismo. Sí. Felipe. Sí, una pregunta para Marta. Ella mencionaba de varias violaciones del Código Electoral que aparentemente, según ella decía, no están siendo castigadas de alguna manera o sancionadas por el TSJE. Me gustaría saber, de su perspectiva, cuáles son esas, pueden mencionar 2 o 3 Sí, y te puedo específicamente, mencionar y dos cuáles serían los claramente. castigos, Una si es, me permites. nadie fue condenado por compra de cédulas. Acá el doctor trabajó. Tampoco nadie fue condenado, ni multado, ni nada por hacer propaganda fuera del tiempo establecido en el código. Eso sí es Nadie. responsabilidad, pero perdón, los procesos, fiscalía? a lo que ¿Cuáles hace son? referencia ¿Y el la fiscalía? Ministerio Público. Porque eso y es la- TSJE, me decía una la fiscalía, Claro, la fiscalía. lo del plazo por lo menos. No, para Fiscalía. hablar de TSJE, pues Marta. Con la confianza que le podamos tener a la Fiscalía en este momento. Pero, exacto, o sea, ¿qué pero confianza? O sea, si por partís eso de base cuando no el hace nada, diputado entonces, plantea declarazo. que se discute si es legal o no es legal que un condenado, que un acusado de narcotráfico. No, Marta, mi pregunta era actualmente, No, según no, la ley que no vos... existe una sanción en la justicia electoral. ¿Y cuáles son las que se violaron? Eso te pregunto. Y Una, la propaganda fuera de La tiempo. propaganda Pero fuera eso de es fiscalía, tiempo. Toto, no es TSJE. Ojo con eso. Pero el Y la juzgado fiscalía electoral no electoral. es del Fiscalía TSJE, electoral. ¿acaso? Está bien, vos te pregunto. ¿Y 2 otras más? Y el tema de compra de cédula. Ah, ok. Hubo ¿Y cuáles son las sanciones. sanciones de esa? Porque él dice que hubo sanciones, Hubo pero por eso te sanción pregunto. en la devolución de los subsidios, hubo una sanción del 10% por la mala calidad de la rendición que hubo. Por primera vez, eso cuando yo estaba... Pero mala calidad de rendición tiene que ver con la propaganda fuera de tiempo. No, la mala, No, la tu mala calidad de la contabilidad. rendición Son de otras campaña. dos cosas. Contabilidad, No, digamos. subsidio, Bueno, por lo que primera pasa es que era vez escandaloso. se sancionó un 10% de multa. Que si no sancionaban ahí, era escandaloso. Y bueno, y después la multa llegó. No le queda otra. Yo quiero enfatizar Sí. en que esta ley no es una ley más. O sea, digamos, no es un tema más. Acá hablamos de soberanía. Imaginémonos que los Estados Unidos, un candidato esté financiado por los carteles de droga mexicanos. Imaginémonos lo que pasó en Crimea, donde el presidente de aquel momento autoriza el establecimiento de una base militar rusa, dado que él había tenido financiamiento de la mafia rusa, que era un brazo del gobierno en aquel momento. ¿Podría pasar en el Paraguay? Yo creo que sí, podría pasar perfectamente. ¿Dónde está la política de defensa nacional? En los Estados Unidos, el Pentágono, digamos, las agencias de inteligencia están muy al pendiente de las campañas políticas. Tal es así que en este momento el actual presidente tiene una serie de inconvenientes con el exdirector del FBI por contacto con agencias rusas, etcétera. El Brasil, el caso Lavallato.
El caso Lavallato tiene una investigación policial, fiscal, judicial, para después tornarse una cuestión política, ¿verdad? Digamos, pero la cuestión se inicia con la policía. O sea, nuestra policía está anulada, nuestra policía está fuera digamos, ¿cómo podría un ente electoral, un organismo electoral investigar a organizaciones criminales? No puede, no tiene ninguna capacidad, no tiene los recursos para hacerlo. O sea, esto tiene que ser una política de Estado. Hay que devolver la soberanía al pueblo. Claro, y los verdad, y organismos... rescatar Pero eso es política, pero no es los, la ley. no, pero los Vamos a hacer una campaña organismos política, no es la ley. responsables, Felipe, Vamos a los estudiar la organismos, ley. pero los organismos responsables, como dice el doctor Rolón, tienen que ser capaces de poder investigar, no la justicia electoral, tiene que entrar a trabajar la CEPRELAT, el Banco Central, la En esa línea, Secretaría de hablemos si Tributación del querés. Porque lo Ministerio de otro hace Hacienda. campaña. O sea, el problema es que vos podés seguir haciendo maravillosas leyes, pero no sirven las leyes, porque Bueno, no funciona la Pero justicia. entonces tenemos que, no sé, o sea, Y tenemos que llegar a un acuerdo, por dije población, yo. entonces no sé qué vamos a hacer. No, y hay que hacer un gran acuerdo Por político. ómosis. La clase política se tiene que dar cuenta que no es que se está disparando en el pie, se está tirando al pozo. En realidad lo que grave es lo que pasa. en realidad, perdón, en realidad lo que tenemos que hacer es una pausa, diputado, o nos quedamos sin tiempo, ¿sí? Ah, bueno, por favor, perfecto. en realidad tenemos que hacer una pausa, si no nos vamos a quedar sin tiempo Pero y ahí antes- no hay financiación. Pero antes, Así mismo. mañana finalmente. Sí, señor, porque Mundos Opuestos ya tiene fecha de estreno. El gran programa que renueva el Prime de la televisión paraguaya inicia mañana, jueves 6 de julio, a las 21:30 horas. Sí. El único reality de encierro donde los participantes viven entre el pasado y el futuro. Todo está a punto, participantes, la casa, iluminadores, vestuaristas, camarógrafos, producción. Mundos Opuestos, gran estreno. Mañana, no te olvides, jueves 6 de julio a las 21:30 horas, descubrí la nueva RPC. Vamos a hacer una pausa, diputado, que no se te vaya la idea, ¿eh? Por favor, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. The sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations spare the insults, leave them for another day. ¿Qué sería de una banda de rock sin el vocalista? O imagínense ustedes un programa de radio sin el locutor. O peor, lo que puede ser una catástrofe. Imagínense ustedes una hamburguesa sin carne. No. Eso realmente sería imposible. terrible. Veo la cara de Claro. Felipe, es una cara de decepción. Si va hamburguesa sin una carne, tristeza no te fin. pero arrancamos una guerra mundial acá. Entonces pueden probar las nuevas hamburguesas Concepción Burger. Hay para todos los gustos en realidad. La clásica para la familia, para todos los integrantes de la familia, para aquellos que somos asaderos de verdad, la hamburguesa de costilla, que es Bien. realmente fabulosa. Y para aquellos que cuidan la figura, así como lo hace Pedro, tiene la presentación light, ¿sí? Y Carmen también. No, a espera, veces, te cada quiero tanto. decir nomás algo. Sí. ¿Tenés algo más que agregar a tu...? Tengo muchísimo que agregar. Sí, Concepción Burger, Dale. hamburguesa 100% carne, y le damos la bienvenida a Sin Vueltas. Y es más, me comprometo públicamente A ver. que vamos ok. a hacer la bienvenida a Concepción Burger con un agasajo Precisamente. a los Bien. compañeros. ¿sí? Sacamos la A guitarra. eso iba, precisamente. A mí ya me contaron que tenés tu lote de hamburguesas Sí. y que tenés que invitarle a todo el grupo de... Lo- no solamente lo- los panelistas, ¿eh? No, los no, no, compañeros que están fuera 100% detrás de carne. cámara, camarógrafos. A partir de A la ahora... Toto tiene que ser. Está Ya grabado, se va ¿eh? Está la Sí, grabado. está, todo el equipo está- Entró todo acá, ¿eh? Sí, dije Todo Concepción entró. Burger y todo el equipo. Hay gente que está formando fila. Está grabado, está Quiere grabado. venir la gente de Buenas Tardes. Con todos los programas se quieren sumar. No, este Buenas Tardes viernes... no. Hoy estamos miércoles. Este viernes, ¿sí? El agasajo y la bienvenida a Un Concepción misil Burger Tomahawk. al Tendría que- programa, y lo vamos a hacer comiendo las mejores hamburguesas, Me 100% encanta. carne. Así que bienvenido, Concepción. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasa mañana? ¿No Nada, te- que yo, ¿qué querés? yo ¿Dos? agregaría ¿Doble la carne? mención, algo así como Sin Vuelta, Sin Toto, por ejemplo. ¿Te faltó eso ahí? Ustedes Claro. se imaginan. Sí. Vos querés ¿Viste? preguntar Una primero, mención ¿verdad? así, Después sí. del diputado. Diputado quería agregar. Bueno, yo lo que quería, no sé si compartir o reforzar lo que decía Marta. Este es un proyecto de ley que presentamos, esta modificación que presentamos en la Cámara de Diputados a propuesta de, nos ayudó el exdiputado Sebastián Hacha, y una ONG fue el primer propulsor de las modificaciones. Pero generalmente los proyectos de leyes que tienen apoyo oficial, o sea, no sé si el Estado o por lo menos las instituciones le dan la suficiente importancia, son aquellos que se pueden aprobar de la mejor forma, la forma más rápida, y que salga el proyecto. Yo veo sinceramente que las instituciones no están muy interesadas en este proyecto. Pero que si O sea, la justicia electoral se va a interesar con esto, es un disparo en el pie para ellos. Pero
no solamente la justicia electoral. Lo que sí en una primera instancia la CEPRELAT estuvo interesado y estábamos hablando con el mundo que deberíamos modificar la ley orgánica de la CEPRELAT para que tenga más injerencia, para que pueda entrar en los controles. El Tribunal Superior de Justicia Electoral evidentemente es el ámbito natural. La Contraloría General de la República, de acuerdo a su Carta Orgánica y la Constitución, Es para instituciones está en el públicas. limbo, está en el limbo. No podríamos decir que no, pero va a ser muy dudoso su participación. Entonces, yo creo que siempre cuando es una ley fundamental y complejo, el apoyo oficial es demasiado importante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando los del gobierno impulsan un proyecto de ley, le dan una dinámica diferente. Yo le voy a pasar un caso que me parece, siempre me acuerdo. Cuando estaba un ministro, que no voy a decir su nombre porque alguien se puede enojar y está de cumpleaños. ¿El ministro está de cumpleaños? Hoy, Que se puede enojar. no, si yo menciono el nombre de un ex ministro, se puede enojar el que está hoy de cumpleaños. Pero mencioná porque si no andamos como con secreto de... No, cuando Efraín Alegre era ministro, él impulsó en el Congreso la aprobación de la ley de concesión del aeropuerto. No sé si ustedes se acuerdan. Impulsó con mucha fuerza, logró la aprobación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Justo cuando va al Poder Ejecutivo, le quitan a Efraín del ministerio. Entra un ministro que era un militar. Entonces, ¿qué es lo que hace Fernando Lugo? Que el que firmó el proyecto, que envió al Congreso la propuesta, veta a Fernando Lugo ese proyecto. Si esa ley de concesión de aeropuerto se promulgaba, ¿verdad? Y en ese tiempo se empezaba el proceso de la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi, quizás hoy tendríamos otro aeropuerto. Pero siempre depende mucho de la cabeza, depende mucho del direccionamiento, del empuje que se le da. Por eso nosotros tenemos mucho inconveniente con este proyecto, porque esta es una ley muy importante, es una ley compleja y donde necesitamos la fuerza de todos los sectores. Entonces, estamos luchando. Yo sé que las ONG, la sociedad misma, los medios están ayudando. Pues si eso no existía, estoy seguro que esto ya estaba en el archivo. Estaba en el El archivo. diputado Villalba es oficialista, ¿verdad? Sí. Es del cartismo. Ah, y él fue el que metió la modificación de los 50.000 Del jornales, tope, ¿verdad? sí, señora. Sí. No, o sea, ahí se ve el impulso de dónde viene también. Y hoy ellos plantearon el aplazo por 8 días y vuelta a comisión. Sí. Mariana, y después Totalmente. con Felipe. Para Marta, imagino, bueno, tengo conocimiento de que, por supuesto, la organización Semillas para la Democracia está permanentemente monitoreando, digamos, estudiando justamente las instituciones y lo que hace a la democracia, al sistema republicano. A veces parece que la gente maneja como un rayos o un vox populi todos estos males, pero ustedes tienen algún estudio, por ejemplo, algo que hayan investigado acerca de qué es lo que hay detrás del financiamiento, quién financia realmente, porque todos decimos el narcotráfico, el tráfico de armas, y que esto realmente está más que instalado y tiene, como decíamos nosotros, sus legisladores. ¿Hay algún estudio que indique eso realmente o son suposiciones o el famoso rayos o no más? Bueno, mira, yo parto de una premisa que es el que nada teme, nada debe. O sea, si vos no tenés ninguna cuestión que ocultar en tu rendición de cuentas, llámese partidos políticos, llámese empresa, ONG, lo que fuere, no vas a andar escudándote en una serie de resquicios para no cumplir con la ley. O sea, desde el momento en que incluso públicamente, hoy lo dijeron creo que en la Cámara, sí, hay dinero que no es del todo lícito. O sea, muchos dirigentes políticos lo aceptan como tal. O sea, nosotros no tenemos un estudio así claro, pero es, como vos decís, vox populi. O sea, todo el mundo sabe que el mercado informal paraguayo es muy alto, que aquí no existe un control debido del dinero. Todos saben de que creo que hay un solo banco que recibe las cuentas de los partidos, que creo que es el Banco Continental, pero existe, está por ley. O sea, hay muchos impedimentos que impiden la formalización. Cuando una sociedad y una economía es informal,
De hecho, quiere decir de que hay un submundo de lavado de dinero. Han habido numerosos casos que se han investigado en Ciudad del Este. Todos saben que los comandos de Brasil, el Comando Capital, el Comando Vermelho, han agarrado presos a gente del cartel de Sinaloa acá en Paraguay. O sea, yo no necesito investigar para saber que eso existe, ¿verdad? O sea, es muy iluso y muy inocente creer que todo es mentira. O sea, eso es real, ¿no? Nosotros no tenemos una investigación, pero bueno, hoy hay Google. Yo preguntaba para saber si hay, o no de ustedes, pero si existe, digamos, algún estudio nada más. Bueno, hay datos sobre la informalidad de la economía. Creo que Sí, justamente tenemos. Sebastián Pero no Hacha ligado a es lo uno- electoral, pues. Sí. ¿Cómo? Pero no ligado a lo electoral. No ligado directamente No al directamente. financiamiento Para- electoral. para Nosotros sí precisarlo, tenemos un monitoreo de gasto electoral de las anteriores elecciones donde utilizamos algunos parámetros muy básicos como muestra el gasto en prensa escrita, en televisión de aire, Ya. que era lo que se podía medir, ¿verdad? Yo te puedo hacer llegar eso, sí tenemos un gasto estimado y es multimillonario el gasto que hay en campañas electorales y el subgasto no registrado, porque hay muchas variaciones, por ejemplo, se hace campaña no en contra de la ley, por fuera de la ley. La instalación del candidato del Partido Colorado, de Horacio Cartes, se hizo desde sus empresas y la justicia electoral no tiene potestad para investigar eso, ni debe hacerlo, ¿verdad? Entonces hay resquicios. O sea, no siempre se actúa en contra de la ley, a veces se actúa por fuera de la ley. Y sin contar, porque si no, y voy a la pregunta de Felipe, no, que parece que decimos que todas las campañas se financian solamente con el narcotráfico, el tráfico de armas, el negocio informal, sin contar que existen también y han Claro. existido medios o dueños de medios de comunicación que han aportado a la campaña de todos. Sí. Sí, que han aportado a la Existe campaña de todos. subsidio electoral del Estado ¿Verdad? que le pagamos todos los paraguayos. No, a o sea, ver. hay No, dinero no, público. Marta, estamos hablando de otra cosa, Marta. No seas tampoco inocente, vos. Tampoco Déjame que ya traer vamos a tu- caer en ser cándido y decir que Claro. sí, era el espacio. No. Descuentos fabulosos en publicidad y dinero cash de directores, no directores, pero de dueños, que son las cabezas de los medios de comunicación, que han aportado a todos. Tapas, Sí. tapas y tapas. A todos. Y eso pasa en también todas hay que partes mencionar. del mundo, no es solamente Claro, no. acá. Pero tampoco. Sí. Pero Yo no quiero- estoy justificando, Ah, pero, bueno. pero Sacar además de la existe discusión. otros Así resquicios, parece como nomás. por ejemplo se compran paquetes de agencias de publicidad y un empresario, ponerle, llamarle del combustible, agarra y le regala su paquete a un candidato y pauta con eso. Eso es, o sea, claro que se hace, Claro, todos pero sabemos. no pero quiero no es sacar... el caso tampoco, no es el caso en particular, eso es un juego de publicidad dentro del paquete. Yo estoy hablando de dinero en efectivo, toma, estas para la campaña. Tomar maletín. Y eso es, claro, Tomás Martín y esto para la campaña, Sí, ocurrió. así Y hablando del control de dinero, imagínate que hay hoy un caso de que no sabemos si a un senador le robaron 50.000 o 300.000 dólares de su casa. Y Bueno, hablemos le, si hay le control. tuvieron al supuesto cabecilla Claro, del imagínate si teníamos Claro, pero ¿por qué 300.000. tenía 300.000 Ahí va. dólares? Felipe, imagínate vos sí, tener vamos a ver 300.000 en tu casa. ¿Dónde está la CEPRELAT? No Sí, existe. nosotros también Sí, queremos saber. Es un ente como tal. Para el mundo, Rolón. Quería volver un poco, porque si no, esto realmente se parece una cuestión de, está bien, de posicionamiento político de cada uno y me parece sano eso que lo hagan, ¿verdad? Pero igualmente quería volver un poco al texto de la ley. ¿Cuáles son los puntos que vos podrías citarle a la gente, los principales controles, por ejemplo? O sea, aquello que vos dirías, esto es innegociable para mí, si tendrías la posibilidad de ir al Parlamento a discutir o a negociar en la comisión, por ejemplo. Bueno, te agradezco la pregunta. La ley está vigente, la 47-43 para puntualizar. A esta ley le falta, por ejemplo, regular las internas, aclarar que las internas son objeto de regulación y de rendición de cuentas también. También le falta el control a los cargos partidarios, que el texto original no tuvo en cuenta. O sea, los cargos a presidente de partidos no están regulados. Entonces, son dos puntos. También la declaración jurada ante la Secretaría de Tributaciones y también la adjudicación de un identificador tributario, por lo cual uno puede emitir recibos contables, ¿verdad? O facturas, a los efectos de poder captar. Porque a partir de que tengamos formalizado, también vamos a tener a consultores que se dediquen a captar fondos en forma legítima para candidatos, ¿verdad? Porque aquí la idea no vamos a criminalizar el aporte a la política. Es muy necesario el aporte a la política. Pequeños aportes dentro de los límites, aportes que estén identificados, no tienen ningún problema. El problema es que acá, como no está formalizado, no se bancarizó, no se sabe, no se conoce el monto del dinero que se mueve en cada campaña, ni de dónde proviene. Por eso hablaba de la soberanía, ¿verdad? O sea, porque finalmente la autoridad surgida de las elecciones termina, digamos, respondiendo a quienes le financiaron y no a quienes le votaron, ¿verdad? A través del Congreso, diputados, también se influye en el sistema judicial, que es lo más grave. Claro. Si
Si llegamos la filtración, nada más que llegar hasta el Congreso, podríamos tener marcos legales favorables o cierta impunidad en otros casos. Pero al tener representantes del Congreso en el sistema judicial, como ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, pasamos a tener influencia en la designación y en la conformación de ternas en todo el país de fiscales y jueces, hasta de ministros de la Corte y de fiscal general. Entonces se complica mucho más. Por eso digo, si perdemos el control del financiamiento, perdemos la soberanía, ¿verdad? O sea, el Paraguay tiene que recuperar y tiene que formalizar y transparentar esto. Si no, no hay democracia y espero que no tengamos que lamentarnos más adelante de cosas peores inclusive. Vamos a hacer una nueva pausa. Sé que Pedro tenés ahí. Depende ya del tiempo que Está acá. tengamos. Sí. Acá tenés la pregunta. Vamos a ver Aparte si- el diputado alzó también el micrófono, quiere hacer una acotación a la vuelta Tuvieron de la una pausa. sesión larguísima y hoy sigue, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. En la lista de oradores. Muy bien, diputado, antes de irnos tenía algo que acotar también. Bueno, le estaba escuchando acá a Edmundo referirse a la presencia de los políticos en el Consejo de la Magistratura. O sea, hoy podríamos analizar tranquilamente por qué el cambio en la mesa directiva de la Cámara de Todo Diputados, tiene que ver. por qué en el Senado. El objetivo real, un integrante que le responda a Horacio Cartes para que sea miembro del Consejo de la Magistratura. Eso es real. ¿Y para qué se quieren los representantes? Para hacer mayoría, para elegir un fiscal que sea del agrado del presidente de la República. Pero esto viene incluso de antemano, para analizar lo complejo que es, que no es tan sencillo. Nos estamos quedando simplemente sin tiempo, diputado, así que Claro, no, pero, síntesis, pues, si no... no, voy a tratar. Entonces, pero eso viene de la elección de los abogados para sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. Entonces, si Viene me de dice lo- que Adrián Salas no le responde a uno y que Baqueta no le responde a otros, o sea, esa es la realidad. Viene del 92. Está muy politizado. Y ahora creo que finalmente consiguieron la mayoría y es muy probable que a corto plazo tengamos la terna para la fiscalía. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo lastimosamente y este sí que nos va a llevar, ¿verdad? Hablando de semilla para la democracia, somos una semilla apenas, imagínense todo lo que hay que hablar todavía y sobre todo el control del dinero. Somos un país de mucho crecimiento, de una explosión económica importante y desde el fútbol hasta la política hay algunas preguntas que uno se hace habitualmente, dónde y a dónde va el dinero y muchos de eso terminan, o repito, o en el fútbol, otros en campañas políticas, ¿verdad? Hay que mencionar eso. Y repito, tras lo que dije hace rato, también circula en todos los ámbitos, ¿verdad? La prensa no está exento de eso. Diputado, gracias por venir, Edmundo, gracias por acompañarnos. Gracias, Marta, por venir también. Gracias por la invitación. Gracias, Felipe. Te espero el viernes para las hamburguesas. Por favor. Ya, muy Te bien. espero, Carmen, el viernes para Ya las estoy hamburguesas. ahí. Quedamos sin Concepción. tiempo, Toto, tenés que decir un chao y nos vamos. María, lastimosamente, pueden ir al punto de venta favorito y Concepción Burger para todos ustedes. Chao, chao. Pedro, nos vemos. Chao. Yo Nos quiero vemos like. mañana.